En esta nueva versión estamos realizando la implementación de un nuevo dispositivo para el cálculo y diseño de las redes de abastecimiento en edificaciones. La válvula reductora de presión. Una situación común en edificaciones de 10 niveles o más es que las instalaciones ubicadas en los niveles más inferiores suelen experimentar presiones de operación elevadas. Razón por la cual se opta por emplazar, en el punto de conexión de cada instalación con la tubería de distribución vertical, una válvula reductora de presión que permita mantener las presiones por debajo de un valor máximo. Para mostrarte el planteamiento básico que estamos desarrollando en la nueva versión de Plumber, te presentamos el proyecto de edificación multifamiliar que hemos utilizado ya en otros tutoriales. Tenemos la planta típica del apartamento más desfavorable, es decir, el más alejado de la conexión al montante, que se ubica en este punto. También, para los efectos de realizar la distribución vertical, tenemos un montante en la respectiva ficha, el cual, como verás, abastece a 10 niveles. Con 4 instalaciones típicas en cada nivel. En este caso tenemos un montante abastecido por bombeo, es decir, es del tipo ascendente. Y, tal como te refería, verás que ciertamente los niveles inferiores tienen presiones que podríamos considerar elevadas, al menos en lo que a confort de los usuarios se refiere. Bien, entonces lo que hemos hecho, con miras a determinar cuáles son los niveles que requerirían regulación de la presión, es insertar entre estos dos nodos una válvula reductora de presión. Vale decir que, si vamos a la ficha Configuración, Panel Dispositivos, tenemos el botón para acceder al diálogo del administrador de válvulas reductoras de presión. En este caso, para la definición automática del diámetro de este dispositivo, debes especificar, en base a la información en catálogos, cuál es el caudal máximo que puede conducir cada diámetro nominal. Así, cuando vamos a las propiedades de la válvula aquí en el dibujo, manteniendo, al igual que con las tuberías, la casilla Calcular diámetro activada, el programa determinará a partir de aquella tabla el diámetro en base al caudal probable conducido por el tramo. Verás también aquí que, si activas esta casilla, tienes la opción de establecer una consigna o pérdida de carga en la válvula. En este caso el cálculo automático de la pérdida necesaria en la válvula queda anulado, obligando en el cálculo a que se cumpla el valor que aquí introduzcas. Pero, si optas por desactivarla, el programa determinará cuál es la consigna necesaria para que, aguas abajo de la válvula, no se exceda la presión máxima que aquí especifiques. Veamos qué obtenemos en este caso, considerando que no permitimos que la presión exceda de los 40 metros de columna de agua en cualquier instalación. Pulso Aceptar para guardar esta configuración y voy a calcular. Una vez realizado el cálculo, y volviendo por supuesto a las propiedades de la válvula, verás que, si pulso este botón, se presenta una tabla. Es la tabla que nos indica cuáles deben ser las consignas en cada nivel para garantizar, por un lado, la presión mínima necesaria de operación. Y, por el otro, la presión máxima que hemos especificado. Así vemos que los 4 primeros niveles requerirían de reducción de presión para no exceder la presión máxima que hemos especificado previamente de 40 metros. También, como un parámetro de ayuda al diseño y selección, incluimos el coeficiente de cavitación calculado para cada condición. De esta forma, como has visto,
Cuando asocias instalaciones con válvulas reductoras incluidas a los montantes del proyecto, podrás disponer de esta tabla de apoyo en tus diseños.